algunos grupos cristianos o sectas inclusive han hecho de la adoración. Han hecho de la adoración un show, un espectáculo, muchos panderos, mucho bailable, muchas emociones. Pero adoración es mucho más que eso. Quiero predicar, hermanos, en esta noche, para abrir la conferencia, un mensaje titulado, hermanos, una iglesia en adoración será una iglesia, sin duda, una iglesia misionera. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ella es viva y eficaz, y te damos las gracias, Señor, que estamos involucrados en la predicación del evangelio con las rodillas puestas al piso, con el corazón humillado delante de ti, Señor, reconociendo que es tu corazón, mi Dios, que todos te conozcan, que es tu corazón, Señor, que toda rodilla ahorita que están vivos se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Te ruego, Señor, que me ayudes a predicar este sencillo mensaje, que llegue al corazón de cada oyente a través de la obra del Espíritu Santo. Y sobre todas las cosas, mi Dios, tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a vivir una vida en constante, continua adoración. Y sin duda, misiones será parte de nuestra vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Iglesias, hermanos, tienen programas misioneros. Pero una iglesia que va a tener un impacto en el mundo, sin lugar a dudas, tiene que sí tener misiones, tiene que tener amor al Señor, tienen que ser vidas entregadas, vidas en pureza, en santidad. Pero un ingrediente también muy importante, hermanos, es que cada cristiano viva en una continua adoración a Dios. ¿Qué es adoración? Adoración es postrarse, caerse al piso, en pleno reconocimiento de la grandeza de Dios. Es reconocer lo grande que es nuestro Dios. Es reconocer lo santo que es nuestro Dios. Es reconocer que Él es un Dios, hermanos, todopoderoso, santo, santo, santo. Cuando el creyente, hermanos, tiene adoración, no tiene razón por qué quedarse en pie. De inmediato se postrará ante la grandeza de su Dios. Sus rodillas irán al piso reconociendo quién es su Señor. Hermanos, adoración es reconocer su grandeza y declarar Él es digno. Pero a la vez es voltear a ver a nosotros y mirar, nosotros no somos dignos. Él es digno. La obra misionera necesita hombres, mujeres, iglesias, niños, jóvenes, de rodillas, postrados ante el gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, estaba leyendo un poco, estudiando la palabra postrarse, y habla sobre una ocasión donde la persona pierde toda fuerza para estar de pie. Es como si le desconectaran y lo único que queda es desplomarse al piso. Y ese debería ser la actitud y la reacción de cada cristiano al reconocer la grandeza de Dios. Como no hay razón para quedarse de pie, solo postrarnos, sabiendo de nuestra pecaminosidad, sabiendo de nuestra indignidad, y al mirar su grandeza, su santidad y su gran amor por nosotros, hermano, no queda otra más que rendirle adoración a nuestro Señor. Queridos hermanos, una iglesia en adoración será una iglesia misionera. Queridos hermanos, Dios ya es grande, Él es grande eternamente, Él siempre ha sido grande, siempre será grande. Él es magnífico, Él es nuestro Dios todopoderoso. Pero Dios ha engrandecido su persona delante de nosotros. Y no hay obra mayor. Sí, hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y podemos ir por paisajes en carreteras. Y podemos ir, hermanos, y mirar el cielo y las estrellas en la noche. Y observar qué grande es nuestro Dios. Y viene al corazón el entonar cuán grande es Él. Y le damos la gloria a Él. Pero escúcheme bien, Dios hizo algo mayor para engrandecerse delante de nosotros. Él vino y tomó forma de hombre. Vivió una vida perfecta y sin pecado. Y fue por amor a nosotros a morir en la cruz. Y ahí en la cruz derramó su sangre. Y gloriosamente resucitó al tercer día de entre los muertos. Él no está muerto, Él está vivo.
Y queridos hermanos, Él ha resucitado y se ha engrandecido delante de nuestros ojos. Por eso en Apocalipsis 7 la adoración es al Cordero, hermanos. Aquel que resucitando de entre los muertos no cambió su figura no cambió en su cuerpo, no salió sin las heridas que llevó en la cruz. Él resucitando de entre los muertos decidió mantener sus heridas. Todavía le podremos reconocer por aquellas heridas y sabremos definitivamente, no hay manera de confundirlo. Él es grande, Él es nuestro Señor, le adoraremos por la eternidad, el Cordero de Dios. Mire, hermanos, el evangelio en sí mismo es para rendirle adoración al Señor, reconocer su grandeza, su sabiduría, la perfección de la obra en la cruz. Todo sabio de este mundo queda enmudecido ante la sabiduría de Dios mostrada en la obra de la cruz. Queridos hermanos, debemos como cristianos vivir en una continua adoración al Señor. El evangelio mismo nos inclina, nos hace postrarnos. Que el Dios del cielo haya decidido mandar su Hijo a morir por nosotros. Que Él, hermanos, Él recibió adoración en aquel pesebre. Vinieron los reyes magos, no, vinieron los magos, ¿verdad? De Oriente para adorarle. Y los pastores le adoraron y los ángeles le adoraron. Desde que estaba en aquel pesebre, Él recibía toda adoración. Durante su vida muchos se postraron ante Él y lo adoraron. Él no rechazó esa adoración porque Él es Dios en carne. Después, hermanos, ahí en la cruz, aquel centurión reconociendo y adorándole verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Muriendo y al tercer día levantándose de los muertos. Y ahí las mujeres, María y aquella mujer que la acompañaba, le adoraron. No había más que hacer, había resucitado de entre los muertos. No había otra cosa que hacer, no había pregunta que hacer. Una vez reconocido, había que adorarle. Después en el monte de los olivos, en el olivar, mientras el Señor ascendía, dice la Biblia en el libro de Lucas 24, vea conmigo, vamos para allá, Lucas 24, de una vez que lo vieron ascender, mire lo que hicieron, hermanos. Lucas 24. Lucas capítulo 24. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo les ha dado la gran comisión, les ha entregado el ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El Señor le entrega la tarea de la evangelización a todo Jerusalén. Y después en Hechos 1, Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Les entrega la tarea de evangelizar a cada criatura, desde el vecino, el familiar, el amigo, el municipio, el pueblo, el rancho, el estado, el país. Y todas las naciones deben ser evangelizadas. Y el Cristo resucitado lo ha comisionado a nosotros. Pero después de que Él está ahí en el monte de los olivos, y ellos haber escuchado la gran tarea que nos ha encomendado, dice el versículo 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, el evangelio de principio a fin es para que adoremos al Señor. Aún ahí en su ascensión, y ellos lo adoraron, dijeron, Señor, qué grande tú eres. Gracias, Señor Jesús, por dar tu vida en la cruz por nosotros. Hermanos, el evangelio en sí mismo ha engrandecido al Señor. No que necesitara ser más grande, pero lo ha hecho delante de nuestros ojos. Tal vez la comprensión de un Dios grande y santo no pudiéramos valorarla hasta que, hermanos, podemos entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Que Dios, siendo Dios, vino y tomó forma de hombre y murió por pecadores, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Queridos hermanos, una iglesia que valora el evangelio será una iglesia que estará en continua adoración a Dios. A mí me encanta la celebración de la cena del Señor.
Traer a la memoria a mi Jesús, a lo que hizo por mí en la cruz. Traer al corazón el recuerdo bendito de que nada pudo detener su amor por nosotros. Y ahí en la cruz, extendiendo sus brazos de amor, extendidos a un mundo perdido, porque Él quiere que todos sean salvos. Y ahí en la cruz dando su vida por nosotros. Y ahí en la cena del Señor, el memorial, trayendo a la memoria, qué grande es el evangelio. Y por cierto, hermanos, el evangelio en sí mismo, el centro de nuestro evangelio es el Señor Jesucristo, hermanos. Predicarlo a Él, amarlo a Él, responder a lo que Él nos diga, hermanos. Se necesita una iglesia en constante adoración a Dios. Y el evangelio en sí mismo nos hace estar en constante adoración a Dios. Yo no sé, hermanos, cuando yo empiezo a perder mi corazón por el Señor, no tengo que hacer mucho, pastor, más que volver a hincarme y decirle: Señor, no entiendo por qué, pero yo sé que me amas, Señor, y diste tu vida por mí en la cruz. Yo debería estar en el infierno, yo debería ir a la perdición, mas diste tu vida por mí en la cruz. Moriste por amor a este pecador. Y a veces, pastor, sin hacer una memoria que me haga daño, pero a veces recuerdo mi pasado por solo unos instantes, porque hay cosas de las cuales me avergüenzo, pero solo de pensar que todo ese pecado fue puesto sobre el Hijo de Dios y Él lo pagó en plenitud. No tengo deuda alguna ante mi Señor, no debo nada, gracias a Jesús. Hermanos, nomás el recordar el evangelio, lo que Cristo hizo por mí, dobla mis rodillas. Pastor, muchas veces me he quedado sin fuerza, nomás caigo al suelo a decirle: gracias, Jesús, gracias, Señor. Mire, una iglesia en adoración no tiene problemas para la obra misionera, no tiene pretextos para la obra misionera. Y misiones vendrá a ser parte de la naturaleza de esa iglesia. No habrá nada que estorbe las decisiones que aporten más a la obra de Dios. Queridos hermanos, una iglesia en adoración sin duda será una iglesia misionera. Hermanos, cuando hay adoración, cuando hay una iglesia en adoración, escúcheme bien, no faltarán misioneros. No faltarán misioneros. Vea conmigo Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Y no solo misioneros, pero ganadores de almas en sus propias iglesias. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 dice la palabra del Señor, versículo 1, bien conocido este texto. Y vemos ahí a Isaías mirando al Señor en su grandeza, en su santidad, y dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Aquí Isaías está mirando la grandeza del Señor, y una grandeza a causa de su santidad, porque Dios es grande por muchas razones, pero es grande a causa de su santidad y su autoridad. Y ahí están observando, ¿verdad? En su trono al Señor. Y quiero que vea, hermanos, aquí empieza una adoración, versículo 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto. Eso es adoración. Está reconociendo quién está ante Él y quién es Él. Dice, aquí, ¿verdad? Dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo, muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No hay duda al observar quién es Dios, ese Dios santo, santo, santo. Ahora escúcheme bien, si hubo el libro que más habla de la santidad de Dios, si hubo un profeta, un siervo que habló de la santidad de Dios, fue quien conoció la santidad de Dios en plenitud, y fue Isaías. No hay libro que hable más de la santidad y del atributo santo de nuestro Dios.
Es Isaías. Ahí lo vio, lo contempló. Su reacción fue reconocer la grandeza de él, la pequeñez, lo indigno que él es, un hombre inmundo de labios. Pero después de ello, de manera magistral, de manera majestuosa, de manera amorosa y llena de misericordia, la culpa de él es quitada. Y nosotros sabemos por qué, porque el Cordero todo lo pagó. Pero dice el versículo 8, quiero que vea, Isaías estaba en un espíritu de adoración, reconociendo la grandeza de Dios y su pequeñez. Y entonces mire, cuando hay adoración en una iglesia, misiones, va a haber misioneros, va a haber ganadores de almas. Después oí la voz del Señor, de aquel Señor que estás adorando, viendo su grandeza, al que valoras porque ha pagado por ti en la cruz. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? No le es difícil responder a alguien que ha visto la grandeza de Dios, a alguien que reconoce la gloria al Cordero. Todas las riquezas, la honra, todo le pertenece a Él. Y hermanos, cuando Dios llama, cuando Dios te dice muévete, cuando Dios te llama a ir al campo misionero, cuando Dios te llama a ir a un rancho a predicar el evangelio, cuando Dios te llama con tu iglesia local como un ejército a propagar el evangelio en tu ciudad, dice Dios: tengo planes, ¿quién quiere? Yo, Señor. Un Isaías que estaba en adoración no tarda en responder y dice: heme aquí, envíame a mí. No necesita 20 mensajes para convencerlo. Al primero, Isaías cayó y dijo: Señor, postrado, ¿verdad? Señor, yo voy, heme aquí, envíame a mí. Cuando hay una iglesia en adoración, no faltarán misioneros, no faltarán ganadores de almas. A veces hay que estar empujando a los hermanos, animando a los hermanos. Mire, hermano, cuando amas al Señor y le adoras, los planes de Dios son tus planes. ¿Cuáles son tus planes, Dios? La propagación del evangelio. Heme aquí, envíame a mí. ¿Qué es mi parte, Señor? ¿Dónde debo ir yo? ¿A mi colonia? ¿A mi calle? ¿Dónde me quieres, Señor? Pero cuando hay una iglesia en adoración, no faltarán misioneros. Escúcheme bien, hermanos. Cuando hay una iglesia en adoración, no faltarán recursos. No faltarán recursos materiales. Vea conmigo Primera de Crónicas 29. No faltarán recursos materiales para la obra de Dios. Muy triste que a veces los apoyos misioneros no llegan. Los misioneros, ¿verdad? Obviamente Dios los cuida, Dios los guarda, pero qué triste, ¿no? Que la iglesia no responda al dar a la obra misionera. Ahí tenemos que estar animando a la iglesia. Algunos, ¿verdad? Pastores dicen: es que ya al tercer mes, al cuarto mes se les acabó el amor por misiones. Y no se les acabó, hermano. Si yo sé que como pastores podemos hacer algunas cosas, pero son demasiadas cosas a veces técnicas, por decirlo así. Mire, hermano, cuando hay una iglesia en adoración, no va a olvidar la gran comisión. No va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. No va a dejar de sacrificar. No va a dejar de presentarse al Señor para cumplir los planes de Él. Dice la palabra de Dios, Primero de Crónicas 29, versículo 11. Primero de Crónicas 29, 11. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios: han preparado una ofrenda para la construcción del templo. David no lo va a construir, lo va a construir su hijo Salomón, pero David prepara todos los materiales y estimula al pueblo a dar una ofrenda voluntaria para la construcción del templo. Y en el versículo 10, vamos desde el 10, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. Quiero que observe a David alabando y adorando al Señor. Quiero decirle algo, aprenda esto. Dios, antes que dadores, quiere adoradores. Si hay adoración, habrá dadores, habrá quien dé. Dice, mire nada más, versículo 11, y alguien que le habla así al Señor es alguien que lo conoce. David conocía al Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas.
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y ahora mira aquí la adoración totalmente. Porque ¿qué, hermanos? ¿Quién soy yo? Isaías reacciona: soy un hombre de labios inmundo. En su momento Pedro: Señor, aléjate de mí, soy un hombre pecador. Y cuando David dispone a dar esta ofrenda para la construcción del templo, simplemente dice: porque ¿quién soy yo? David lo vuelve a decir antes, cuando Dios promete bendecir su casa y su descendencia. La reacción de David fue: pero Señor, ¿quién soy yo? Y otra vez cuando dan esta ofrenda para la construcción del templo, vea, hay una reacción. ¿Sabes, hermano, cuándo es hasta que uno dice quién soy yo? Cuando miras la grandeza de Dios. No hay manera de hacerse esa pregunta. Cuando miras la bondad de Dios, cuando miras a Cristo muriendo por ti en la cruz, no hay otra cosa más que decir: pero ¿quién soy yo? Yo no sé, hermano, cómo escuchaste el evangelio, pero que alguien llegó a tu puerta, un ganador de almas, llegó a tu puerta, te habló el evangelio, habiendo multitudes sin escuchar a Jesús. No estaría para decir: Señor, pero ¿quién soy yo? Y David dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ve el versículo 20, dice la Biblia: después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose, ¿qué hicieron, hermanos? Adoraron delante de Jehová y del rey. Mira, hermanos, cuando ofrendamos es un tiempo de adoración, ¿verdad? A veces en las iglesias es el tiempo de la ofrenda y parece como que es el break, ¿verdad? El tiempo libre, recreo. Como que no estamos conscientes de que de lo recibido de su mano le damos. Como que no está en el corazón guardar un silencio y escuchar ahí el piano mientras está la ofrenda y la orquesta tocando, y en ese momento inclinar nuestro rostro, inclinar nuestro corazón, decirle: Dios, gracias, Señor, gracias. Y de lo recibido de tu mano, no solo te estoy hablando de los frijolitos de esta semana, o de la rachera también, ¿por qué no? Estoy diciendo: yo recibí una salvación tan grande. Tengo entrada en el cielo por mi Jesús. Señor, he recibido tanto. Ya solo la salvación, pero tu bondad cada día, tu misericordia nueva cada mañana. Y me caigo y me levantas otra vez. Y te fallo y me vuelves a perdonar. Y me vuelves a llenar de tu Santo Espíritu. Y me permites orar y clamar a ti, y me ayudas y me cuidas. Qué grande eres, Dios. ¿Quién soy yo para poder dar algo? ¿Quién es mi pueblo para? Tú eres dueño de todo, Señor. Mire, hermanos, cuando hay una iglesia en adoración, no faltarán recursos para la obra misionera. Nos despojaremos, caeremos al piso. Señor, ¿qué más hay que dar? Yo aprecio mucho a nuestros misioneros, porque creo que hay misioneros porque estaban en una vida de adoración a Dios. Señor, aquí estoy, heme aquí, mis hijos, mi familia. No he parado de orar y de pensar en Paquito García, la hermana Erika, allá en el Líbano, y pensar el sacrificio con sus hijos. Y créame que me siento tan inútil, que no estoy haciendo nada por la obra misionera. Cuando veo a los misioneros pero yo entiendo que ellos estaban diciendo: Señor, tú eres digno. Postrados, ¿qué más quieres, Señor? No costará, no sentiremos: me están obligando a hacerlo. Más bien será un privilegio. ¿Quién soy yo? Pero qué privilegio podernos ofrecer a Dios. Y qué privilegio ir al campo misionero y adorarle y decir: Señor, estoy en el campo porque te amo, Señor, porque eres bueno y porque en mi vida estoy postrado. Soy tuyo, Señor, dime, ¿dónde me quieres, mi Dios? Y darle al Señor lo que es de Él. Una iglesia en adoración sin duda será una iglesia misionera, hermanos.
Mire, hermanos, me motiva a ver los testimonios de los misioneros, pero lo que realmente mueve mi corazón es el amor de mi Dios y el estar postrado diciéndole: Señor, lo que tú quieras, Señor. Yo creo que esta conferencia debería de ser una conferencia donde cada mensaje estemos en actitud de adoración, reconociendo su grandeza. Señor, háblame. ¿Qué quieres, Señor? Yo lo doy, Señor. Y pastor, estaba mirando ahí Primero de Crónicas 29. Mire lo que dice la palabra de Dios, que voy a casi a terminar. Casi dije. Primero de Crónicas, sí, que luego lo predico en mi iglesia. Ya empiezan a guardar las Biblias. No, todavía no. Ahí voy. Primero de Crónicas 29. Versículo 3. Además de esto, David habla de apartar una ofrenda millonaria. Él era millonario, ¿verdad? Riquísimo, y le daba al Señor de lo que él le daba. Pero dice el 3: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahora, esa palabra, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, David, esta palabra afecto es la palabra hebrea ratzá. No raza, ratzá. La palabra ratzá habla de alguien que tiene un profundo gozo, tiene un agrado tan grande en el corazón al momento de pagar una deuda. ¿Sabes? Cada vez que hacemos algo por la obra de Dios, por la evangelización de las almas en nuestra ciudad y en el mundo, yo creo que deberíamos hacerlo con ese mismo afecto. Nunca pagaremos lo que hizo por nosotros. No hay manera de hacerlo. Pero sí, cada vez que damos, cada vez que llenamos nuestra promesa de fe y pasa ese canasto que incrementando por fe este año, confiando en el Señor, y pasa ese canasto en nuestro corazón: Señor, qué agrado darte, Señor. Qué afecto poderte dar. Qué agrado hay en mi corazón, porque sé que jamás te podría pagar, pero aquí estoy tratando de responderte, de contribuir, porque tú te amamos a ti, porque tú nos amaste primero, Señor. Y nomás estamos poniendo en el plato de la ofrenda aquel afecto que hay, aquel agrado de tratar de corresponderle todo lo que ha hecho por Dios, a Dios por nosotros. Hermano, sin duda una iglesia que está en adoración será una iglesia misionera. Queridos hermanos, voy casi a terminar entonces. Mire, debemos de aprender a dar a la obra de Dios. Yo he animado a nuestra iglesia allá en León a dar. Y yo pregunto, ¿por qué soy una iglesia misionera? Bueno, les voy a decir dos razones: porque la Biblia lo dice y estoy en adoración a Dios. Y número dos, porque tuve el ejemplo de una preciosa iglesia misionera como esta. Estamos apoyando 8 misioneros. Y a cada misionero que pasa damos una buena ofrenda. Pero nomás, aquí hay misioneros, ¿verdad? Nada más que ahorita no tenemos. Sí, por favor. No se crea. Porque parece que les dice uno: lleguen luego, ¿verdad? No, hermano, no se crea. Lleguen, por favor. Hemos recibido misioneros, y cada misionero que va a nuestra iglesia le hemos comprado un par de zapatos. Por cada misionero que viene sale con zapatos nuevos o con el dinero para comprárselos a su gusto. Es que León, pastor, dicen ellos que ellos calzan el mundo, ¿verdad? Dicen ellos son los mayores productores de calzado y de materias primas en el mundo. Y es cierto, tocando puertas, usted cada 3 puertas iba hay un tallercito, algo están haciendo del calzado. No hay familiar de hermanos de nuestra iglesia que no esté involucrado en la piel, en el calzado, en la curtiduría, todo el mundo ahí. Es más, en León, usted va en la calle, no estoy mintiendo, mi esposa me puede corroborar, ¿sí? Hay pedazos de pieles tirados. Yo sí los junto, hermano. No. Igual y sale una chamarra de pedazo en pedazo. Pero sabe, hermanos, cada misionero que va le damos zapatos porque ellos están orgullosos. León calza el mundo. Yo dije, ¿sabe qué? ¿Por qué no mejor calzamos a los que van por el mundo? ¿Verdad? Y cada misionero, mire, qué inversión poner zapatos, ¿verdad? Muy significativa.
a lo mejor no es mucho, pero muy significativa, poner zapatos en aquellos que en adoración a Dios se van a predicar el evangelio a todo el mundo. Hermanos, no debería haber batallas para dar. Al contrario, debería ser un privilegio en adoración darle al Señor. Hermanos, muchas veces gente vive nomás por el dinero. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hacen del dinero su Dios. Cuando vives en adoración, ¿sabes qué pasa? Nadie ocupa el lugar de Dios. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Cuando vives reconociendo su grandeza y quién Él es, no hay manera de que alguien se ponga en lugar de Él. Ninguna persona, ningún trabajo, ningún deporte, ningún billete se pone en lugar de Dios. Pero sabes que mucha gente vuelve al dinero su Dios. Y ese es un síntoma que no están en adoración a Dios. Cuando no hay adoración a Dios, es un ambiente propicio para poner algo en lugar de Dios. Mire, hermanos, lo hacemos nuestro ídolo. Colosenses, no vaya para allá, pero dice la Biblia avaricia, lo cual es idolatría. Es decir, colocas el dinero en lugar de Dios. Este es de a 500. Tiene ojos y no ve. Tiene boca y no habla. Tiene oídos y no oye. Esto, hermano, vale menos de $1 su costo de producción. Y lo hacemos nuestro Dios. Dice, no, pastor, mi Dios es el que está en los cielos, el que murió por mí. Hermano, si Él es tu Dios, entonces ¿por qué le das tanto lugar en tu vida a esto antes que a Dios? Cuando estás en adoración, mira, hermano, tú reconoces que mi Dios, esto no puede ser mi Dios. ¿Qué tal ahí en un cáncer? No puedes venir ante tu billete y decir, sáname del cáncer. Tú puedes juntar las riquezas del mundo entero y venir al Señor y decir, te compramos la salvación. Él va a decir, no les alcanza. Queridos hermanos, no viva para el dinero, viva para adorar a Dios. Dios, antes que dadores, quiere adoradores que sepan usar lo que el Señor les ha dado y se lo entreguen a Él para el cumplimiento de la gran comisión. Rockefeller, John Davison Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo que ha habido en la historia. No le ganó a Salomón, pero tuvo una riqueza tremenda. Él logró mucha de su riqueza a través del petróleo también y muchas inversiones. Rockefeller nació en una casa de clase media. Fue un hombre que trabajó mucho. Él hizo una frase que para muchos de los empresarios es famosa, ¿verdad? De los inversionistas, que decía, no trabajes por dinero, deja que el dinero trabaje por ti. Ahí les gusta esa frase, ¿verdad? Y empiezan a invertir. Él, hermanos, escúcheme bien, su madre, Elisa Rockefeller, era una cristiana. Ella le enseñó principios a su hijo de amar a Dios. Yo no sé si, no conozco total de la historia, si era salvo, hijo de Dios, no sé, tenía una madre piadosa, me imagino que sí. Pero, hermanos, él empezó a enriquecerse y conocía los principios del Señor, la palabra de Dios. Él a los 53 años de edad, pastor, enfermó gravemente, o sea, se puso muy deteriorada su salud. Y Rockefeller los médicos decían que le quedaban unos cuantos meses o si acaso unos años de vida por su desgaste. Y él reconoció que en verdad él ponía a trabajar su dinero, pero él ya no administraba dinero, el dinero lo administraba él. Y estaba tan enfermo por el dinero y por sus inversiones, renunció a 30 de sus empresas donde él era el director o el principal, y las entregó a administrar a otros. Y a partir, pastor, de los 55 años de edad, Rockefeller dijo, ya no voy a estar metido en las empresas, voy a dedicar, a disfrutar lo que he ganado y también a hacer la obra de filantropía, de dar y de dar mucho dinero, ¿verdad? Dicen, pastor, que cuando él empezó a hacer eso, su salud empezó a mejorar. Y le daban unos pocos meses o años de vida. Rockefeller vivió hasta los 98 años de edad.
Vivió amontonando dinero por casi 50 años de su vida, 40 años de su vida, y los próximos 40 lo empezó a dar. Queridos hermanos, yo me pregunto, si entendemos, la obra misionera necesita recursos. Los recursos los tenemos nosotros, humanos, nuestra familia, nuestros hijos, el dinero. Pero una iglesia que vive en constante adoración a Dios, una iglesia que constantemente adora al Señor y está postrada delante de Él, mire hermanos, va a escuchar una conferencia misionera como esta, y más misioneros se van a levantar, y más recursos habrá para la obra de Dios. Cuando una iglesia, hermanos, se vuelva a entender misiones, no solamente es aspectos técnicos, aspectos teóricos. Misiones es proclamar al Cordero de Dios a todas las naciones, proclamar a Él como el Rey, predicar un evangelio poderoso para que almas sean salvas, y aquellos redimidos, aquellos salvos por la gracia de Dios, juntamente con nosotros, un día estemos en esa escena de Apocalipsis 7, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y postrados, echando coronas a sus pies, diciéndole: tú eres digno, Señor. Y hermanos, una iglesia misionera sin duda necesita ser una iglesia en constante adoración. Que el Señor nos bendiga estos días y que nos encuentre postrados durante cada predicación estos días. Y esta iglesia y esta conferencia seguirá abasteciendo recursos, familias, para predicar el evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios. Gracias, Dios, por tu palabra. Muchas veces perdemos nuestro lugar, Señor.